Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 11 de febrero y el día viene muy cargadito en lo informativo. Estamos cruzando el Ecuador de la semana y se nota que viene con un ramillete de noticias de actualidad muy importantes. De las últimas horas, un tiroteo en una escuela de Canadá en British Columbia ha dejado al menos 10 muertos. Ojo, si vives en Madrid, hoy va a ser un día muy complicado porque será el escenario de la gran protesta del campo español por la firma del acuerdo con el Mercosur. A las 11 de la mañana llegarán los tractores a la Plaza de Colón. Y ojo, porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece hoy en el Congreso para explicar sus últimos viajes internacionales y para dar explicaciones también sobre los accidentes de Adamuz y Rodalíes. Veremos si dice algo, además del fracaso electoral en Aragón. Y en los mercados, las bolsas, con permiso de la inflación en China, vienen en verde a la espera de la cita clave del día, el empleo. Tras un breve retraso en su publicación por el cierre parcial del Gobierno, el informe de enero se va a publicar hoy miércoles bajo la mirada atenta de la Reserva Federal y en medio de señales que anticipan debilidad. Se espera una creación de empleo de 70.000 puestos de trabajo frente a los 50.000 del mes anterior. Asimismo, se espera que la tasa de paro se mantenga en el 4,4% y que el crecimiento de los ingresos medios por hora se modere hasta el 3,7% interanual. Hay incluso algunas voces que señalan que podría ser el peor enero en creación de empleo desde 2009 por los fuertes despidos que han anunciado grandes compañías como Amazon o UPS y porque la encuesta JOLTS registró en diciembre el nivel más bajo de ofertas de trabajo desde 2017. Veremos en la cifra, además, qué efecto tiene la política migratoria de Donald Trump. Esta misma semana, Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca, apuntaba al efecto que tendrá en el empleo la disminución de inmigrantes. Insistía en que la población está disminuyendo y la productividad se está disparando. En este mismo sentido, se pronunciaba ayer Peter Navarro, asesor comercial de Donald Trump. El informe de empleo se publica mañana. Tenemos que revisar a la baja significativamente nuestras expectativas sobre cómo debería ser la cifra mensual de empleo. Wall Street tiene que ajustarse al hecho de que estamos deportando a millones de inmigrantes ilegales del mercado laboral. El dato será clave para anticipar próximos movimientos de la Reserva Federal. Si el deterioro del empleo es profundo, pondrá más presión para que la FED recorte tipos de cara a las elecciones de mitad de mandato. Y los mercados, pues hoy vienen con signo mixto. Ha vuelto a pesar el temor en torno a la inteligencia artificial. En Asia, preocupación por el dato de inflación en China, que sigue Eva Villanueva sin mostrar una recuperación económica equilibrada. Buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues sí, efectivamente, y empezando por lo último, la inflación al consumidor en China ha crecido un 0,2%. Suben los precios, pero por debajo de lo esperado en enero, mientras se extiende la deflación en los precios industriales. Son datos que decepcionan y que vemos como hoy, sin embargo, están introduciéndose en el sentimiento de los operadores, pero no con demasiado peso, que tampoco hacen especial caso a los datos en Estados Unidos. Hoy tenemos a la China continental retrocediendo tímidamente en esta jornada donde estamos pendientes de qué pueda decir Pekín mientras sigue inmerso en sus políticas para reactivar el consumo interno. Los operadores optan para las subidas después, como decías, de una jornada de signo mixto en Wall Street. El índice de la economía tradicional, el Dow Jones, se apuntaba un nuevo récord, 50.188 puntos, después de anotarse un tercer récord intradía. Y sin embargo, veíamos como el S&P 500 retrocedía el 0,33% y el Nasdaq Composite se dejaba el 0,59% en medio del temor del impacto de la inteligencia artificial en el sector financiero. Nuevo golpe que llegaba después de que la plataforma tecnológica Alteryx lanzase una nueva herramienta de planificación fiscal, y así las acciones del EPL Financial, por ejemplo, se desplomaban un 8% y Morgan Stanley un 2%. Pese a esa noche en Wall Street, ahora los futuros parece
querer cotizar en positivo. Los futuros del S&P avanzan un 0,21% a la espera, como dices, hoy de ese informe de empleo que se publicará con retraso, y todos pendientes también de qué va a pasar en Europa. Los futuros europeos anticipan un avance en el caso del DAX del 0,08%, y el IBEX 35, ojo, viene de haber cedido precisamente también por ese escenario en el que ese sector financiero, esos bancos, tiraban para abajo, y va a partir desde los 18.122 puntos. Mientras en el mercado de divisas hemos visto cómo el índice dólar se ha debilitado de nuevo en esa canasta frente a las principales divisas, 96,53 unidades, además, después de haber visto esos datos de ventas minoristas que muestran debilidad económica y, por lo tanto, expectantes de cómo pueda afectar a la política monetaria. Los rendimientos del Treasury a 10 años en el 4 retrocedían y está en el 4,14%, y en el mercado de los metales el oro, que sube hasta ahora al 0,50% hasta los $5.050, y ojo pendientes también a un petróleo que responde a esas tensiones entre Estados Unidos e Irán y la mejor demanda de India. Son las 7:06, esto es Radio Intereconomía, el día nos trae más noticias. Donald Trump recibe hoy al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. Netanyahu, que va a ese encuentro con la intención de decirle a Trump que su plan de paz para Gaza está estancado. La reunión entre ambos mandatarios tiene lugar, además, en un momento marcado por la presión de Washington sobre Irán. Ayer, en una entrevista a la Fox, Donald Trump confiaba en un acuerdo, pero aumenta la presión sobre Teherán y amenaza con desplegar un segundo portaaviones en la zona si fracasan las negociaciones sobre el programa nuclear. Quieren llegar a un acuerdo, no hablarían con nadie más, pero están hablando conmigo. Ya sabes, es una buena pregunta. Mucha gente dice que no, y yo diría que prefiero llegar a un acuerdo. Tiene que ser un buen acuerdo, sin armas nucleares, sin misiles, sin esto, sin aquello. Todas las cosas diferentes que tú, pero a algunas personas les preocupa que hayan sido muy deshonestos con nosotros a lo largo de los años. Obama y Biden, lo que hicieron al crear un monstruo con Irán fue terrible. Ese acuerdo nuclear con Irán fue uno de los acuerdos más estúpidos que he visto nunca. La Eurocámara apuesta por suspender el pacto comercial con Estados Unidos si Donald Trump amenaza de nuevo a Europa. Es lo que le ha pedido el Parlamento Europeo a Bruselas, que responda si el presidente de Estados Unidos aplica nuevos aranceles a países europeos o si amenaza la integridad territorial del bloque comunitario, como ya ocurrió durante la crisis de Groenlandia. Allí en el Parlamento Europeo comparece la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para hablar de la competitividad de Europa. Comparecencia esta mañana de von der Leyen en la víspera de la cumbre informal de líderes europeos que se celebra mañana y en la que van a abordar también este asunto. Antes de ese encuentro, también el presidente francés Emmanuel Macron apostaba por un endeudamiento conjunto de la Unión Europea para financiar inversiones estratégicas como la inteligencia artificial. Los ministros de Defensa de la Unión Europea se reúnen en un consejo en Bruselas para abordar el apoyo militar a Ucrania. Consejo en el que se va a hablar de la posibilidad de que Zelensky convoque elecciones en primavera junto con un referéndum sobre el acuerdo de paz tras el impulso de Estados Unidos. Washington lleva tiempo presionando al líder ucraniano para que celebre ambas elecciones antes del 15 de mayo o se arriesgue a perder las garantías de seguridad. Aquí en España, pendientes hoy de la comparecencia de Pedro Sánchez, casi un mes después del accidente de tren de Adamuz. El presidente del gobierno comparece en el Congreso para informar sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz y de Yélida, coincidiendo con la tercera jornada de huelga de maquinistas que mantienen para hoy los sindicatos minoritarios. Sánchez va a hablar también de otros asuntos en clave internacional, como los últimos consejos europeos, la situación de Groenlandia o el posible envío de tropas españolas a Ucrania. Y los agricultores y ganaderos de toda España vuelven a salir a la calle este miércoles. Lo van a hacer con una gran manifestación en Madrid, donde se esperan 500 tractores y es convocada por la Unión de Uniones de Agricultores. Protestan por la falta de rentabilidad de sus explotaciones, por los recortes de la futura política agraria común y por el reciente acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y Mercosur.